Lo que el hombre siembra, eso recoge. Amén. La vida trae encantos en sus leyes. Y hay una causa y un efecto en todas circunstancias. Hay una acción y hay una reacción. Toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Amén. Hay un término muy popular que dice: el que siembra viento cosecha tempestades. Pues quiero tomar este punto de partida en la profecía de Oseas 8, el cual es un juicio que se está emitiendo a gente que sembró pero cosechó mal, a gente que esperaban tener resultados en su cosecha, pero sus resultados no fueron los que esperaban. La Biblia habla de hombres que sembraron mal y que sus acciones lo ponían en tela de juicio delante de Dios. La Biblia dice que el que siembra, cosecha. Amén. Y lo que el hombre siembra, eso también segará. David es un hombre en la Biblia que tiene muchos episodios, tiene muchas jornadas, anécdotas, salmos, cánticos, hazañas, historias épicas. Pero también es un hombre que se equivocó, a pesar de que tenía el corazón como Dios, se equivocó. Y una de las cosas de las cuales se demanda a David es que David no fue un buen padre. Era un buen cantante, era un buen músico, era un gran guerrero, fue un gran rey. Fue la época de oro entre David y Salomón, se reparte la época de oro de Israel. Pero cuando hablamos de los conflictos familiares de David, siempre allí nos damos cuenta que era un hombre semejante a nosotros, a pesar que tenía el corazón como Dios. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. David lo vivió en su familia. Amén. Cuando había cometido pecado, el pecado de David, terrible, bueno, fue uno de los tantos, porque la Biblia menciona algunos pecados de David, pero el pecado que es el lunar de la vida de David, o en la mancha en su ágape, es que mató a Urías. Fue el autor intelectual del asesinato de Urías. Se enamoró de la mujer de Urías, mató al esposo, adulteró con la mujer. Y el profeta Natán va y lo amonesta y dice: ese hombre eres tú y pagarás 4 veces este pecado. Recordemos que en ese tiempo no estaban en la gracia, estaban en la ley. Y la ley imperiaba y la ley decía: ojo por ojo, diente por diente. Esa es la ley del talión, ¿verdad? El que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, aunque es un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo consecuencias graves posterior al asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, y esto produjo un impacto negativo en la familia del rey. Porque en realidad David no supo administrar la vida de sus hijos. David no pudo dar el legado. David no pudo transmitir a sus hijos la experiencia que había tenido con Dios. Amén. Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 10: por lo cual ahora mire el juicio, por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste, dijo Jehová, y tomaste la mujer de Urías para que fuese tu mujer. Yo quiero que usted se imagine el palacio real. Y David tuvo muchos hijos. Y está sentado David en la mesa real con sus hijos. Y les voy a mencionar los hijos de David. Amón, que significa fiel. Tamar, que significa palmera.
Absalón mi padre es paz. Adonías, Jehová es mi juez. Salomón quiere decir paz y Keilat quiere decir amado. Todos ellos estaban en la mesa del rey y sus nombres significan mucho y hablan del carácter de cada uno de sus hijos. El padre conoce el carácter de sus hijos. El padre sabe cuál es la debilidad de sus hijos. El padre sabe el carácter, el temperamento, la personalidad de sus hijos, ¿sí o no? Porque no son igualitos aunque hayan salido del mismo vientre. Cada uno de ellos tiene una genética que aunque es parecida a la nuestra, no es la misma. Amén. Entonces, el carácter de sus hijos yacía en los corazones de ellos. Amón, que significa fiel, detonó un conflicto mortal. Recuerden que los nombres no eran por pretensión, los nombres eran aludiendo al carácter. Amón significa fiel, entonces el nombre hebreo de él es fiel, que viene de fidelidad, ¿verdad? Pero Amón detonó un conflicto moral porque violó a su hermana, Tamar, que significa palmera. Las palmeras no se quiebran aun cuando soplan vientos fuertes, pero Tamar fue quebrada porque su hermano la violó, la codició, quería llegarse a ella porque era una mujer virgen. Y de un plan maquiavélico, dice la Biblia que Amón decía: estoy enfermo de amor por su hermana. Y su amigo Jonadab, ten cuidado con los Jonadab. Jonadab le sembró un pensamiento muy malo a Amón y le dijo: hazte el enfermo y pídele a tu padre que ella sea la enfermera. Pídele a tu padre que ella sea la que te ayude en tu lecho de dolor. Era un plan maquiavélico. Era una pantomima lo que iba a hacer. Y la Biblia dice que David envió a la palmera, a Tamar, para que cuidara a su hermano. Y cuando lo está atendiendo, su hermano le propone algo indecente a ella. Le hace una propuesta no muy buena. Y todo esto se lo había sembrado Jonadab, que es la representación del mal aquí. Tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros amigos, quiénes son los que te aconsejan, quiénes son los que tú escuchas, cuáles son las alianzas que haces. Porque Jonadab le dijo: ella es tu hermana, llégate a ella. Pero ante la ley de Dios eso era algo abominable. Era un pecado abominable ver la desnudez de la madre o de la hermana o del padre. Recuerden lo que le pasó al hijo de Noé por ver la desnudez de su padre. Son llamados malditos hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque en la Biblia el Señor manda a honrar al padre, porque es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Pues lastimosamente se detonó un problema a grandes escalas en la vida del rey David, en la familia del rey. La Biblia dice que Palmera o Tamar decían: no puedo, ¿cómo vas a cometer? No puedo, ¿qué dirían de mí? Y dice la Biblia que él la forzó. Segunda de Samuel 13:1. Dice la Biblia que cuando se llegó a ella, después que se llegó a ella, la aborreció. Al parecer como que Tamar quería callar el pecado. Lo que le duele a ella no es tanto la violación, sino que su hermano la aborrece y su hermano la hace vil y menospreciada. Y cuando una mujer perdía la virginidad antes de los 15 años, tenía que llorar en las plazas con las doncellas. Por ejemplo, la historia de Jefté, que entregó a su hija por un voto a Jehová antes de cumplir los 15 años. Y la joven le dice: padre, déjame llorar.
mi virginidad con las doncellas. Eso es lo que sucede allí. Y aquí vemos a una mujer que fue violada por su propio hermano. Y de pronto ella le dice a otro hermano que se llama Absalón. Segunda de Samuel 13:1. ¿Ha estado contigo? Le pregunta Absalón a Amón. Dice Absalón: calla ahora mía, tu hermano no va a ser más. Es decir, ya no va a ser tu hermano, no se angustie tu corazón. Y dice la Biblia, y se quedó Palmera o Tamar desconsolada en la casa de Absalón su hermano. Y lo peor de esta situación es que David se enteró de que Absalón sabía que Amón había violado a su hermana. Y David se entera, y David no tomó los correctivos, sino que se hizo el de la vista gorda. Se hizo el que no escuchó, pasó por alto. Y esto causó en Absalón una ruptura también. Y Absalón significa: mi padre es paz. Pero ya no hay paz en el corazón porque su padre no le representaba paz. Se le metió una estaca en el corazón de Absalón. Se resintió una raíz de amargura porque su padre no había actuado, no había tomado los correctivos. Al violador tenían que matarlo a piedras. Al violador tenían que hacerle escarnio público, decía la ley. Pero David quiso callar. Y ya vemos que hay 3 hijos de David que están quebrados. Tamar, la palmera, ¿verdad? Amón, el violador, y Absalón, mi padre es paz, que ya no tenía paz. Adonías, que significa Jehová es mi juez, usurpó el trono de David y murió. Le hizo un golpe de estado a su padre David. Murió. Vemos que hay un problema de grandes proporciones en la vida o en la familia de David. Dice la Biblia que Absalón tenía tanta sed de venganza, en 2 Samuel 13:23, que hizo un banquete e invitó a su padre y a sus hermanos. Y Absalón hace el banquete y también tenía un plan maquiavélico, porque dice la Biblia que Absalón sabía que su padre David no iba a ir al banquete. Qué triste para un hijo que su padre no lo apoye. Qué triste para un hijo, cuando su padre menosprecia. Mi esposa Venus me enseñó algo una vez y nunca se me ha olvidado. Carol había hecho un dibujo. El dibujo de Carol. Yo estaba concentrado en algo y no le di importancia al dibujo de Carol, y Carol se fue. Pero Venus regresa con la hoja y me dice: tienes que aprender a valorar los disparates de tu hija. Y verdad es. Muchas veces nos ocupamos, creemos que nuestros asuntos, aunque sean importantes, son más importantes que nuestros hijos. Y eso es que se deteriora el orden. Porque mi primera congregación es mi familia. Mi primera iglesia son mis hijas y mi esposa. Y a veces nos entretenemos o nos ocupamos tanto en lo nuestro, en nuestros gustos, en nuestros deseos, en lo que yo quiero, en mis deleites, y descuidamos a los que el terreno que estamos sembrando, que son nuestros hijos. Aprende a valorar lo que tus hijos creen que es importante.
Que lo veas jugar fútbol. Que lo veas en una presentación del colegio, que veas el boletín, que veas los dibujos que hacen, aunque parezca todo menos dibujos, son dibujos abstractos. Hay que aprender. David no fue al banquete y Absalón sabía, voy a invitar a mi papá, pero mi papá no viene, y si como él no viene, yo voy a matar a este violador. Dice la Biblia que mató a su hermano Amón. En esta familia que es como una bola de nieve, cada día que pasa más grande se hace, y más grande se hace, y más grande se hace. Ya no solo hay una violación, ya no hay un hijo que viola, ya no hay una mujer violada, ya no hay un hijo con amargura, sino que hay ahora otro asesino. Y un pecado lleva a otro pecado, y una mentira lleva a otra mentira. Se perdió un clavo. Y como se perdió el clavo, se perdió la herradura. Se perdió la herradura, se perdió el caballo. Se perdió el caballo, se perdió el jinete. Se perdió el jinete, se perdió el mensaje. Se perdió el mensaje, se perdió la batalla. Se perdió la batalla, se perdió la guerra. Se perdió la guerra, se perdió la nación. Todo por un clavo. Era fácil arreglar la herradura con un clavo. Pero muchas veces nosotros ignoramos lo que es importante. La Biblia es contundente en decir, instruye a tu hijo en el camino para que cuando crezca no se aleje de él. El problema continúa. Ya no hay mensajes de amor en la vida de David, el lenguaje cambió. Ya no hay salmos. Ahora David, el hombre de que tumba gigantes, el hombre del arpa, el hombre de grandes hazañas, tiene un conflicto familiar. Aparece un hijo que dice, calla, no digas nada. Aparece otro que en la oscuridad tiene amargura. Aparece otro que aborrece a su padre y usurpa el trono. Y Absalón más tarde se levantó en contra de su padre. Ya no lo hacía en secreto, sino que lo hizo público. Y se va a la plaza y a decir, mi padre es un mal rey. Ustedes eligen un mejor rey como yo. Y el pueblo, o parte del pueblo, escogió a Absalón como rey. Y Absalón respiraba tanta crueldad en contra de su padre David, que David tuvo que huir del palacio con los pies descalzos. Y dice la Biblia que salió con los pies descalzos subiendo el monte de los olivos. Ahí se cumple una profecía de alguien que años después iba con una cuesta en la cruz, lleno de angustia. No era esta vez porque era un conflicto, sino al contrario, era para solucionar nuestros problemas. Y Dios usó ese problema de David. David huyó. Dice la Biblia que las lágrimas llegaban hasta su barba. Iba con los pies descalzos porque Absalón lo había sacado del palacio. Porque Absalón lo había sacado de su trono, lo había usurpado, le hizo un golpe de estado. Hay algo que se llama resolución de conflictos. Y es ahí cuando Dios dice, no, yo sé que tienes problemas en tu casa. Yo sé que tienes problemas familiares. Yo sé que la convivencia en este tiempo de pandemia no es fácil. Sé que te toca enfrentar situaciones difíciles con tus seres queridos, pero no es el asunto hoy de ver cómo David sembró vientos y cosechó huracanes, no, sino que el Dios de paz, el Dios de misericordia, el Dios de justicia le ayudó a solucionar el conflicto. Porque este Dios que yo estoy predicando esta mañana hace sendas derechas para nuestro pie.
A pesar que en el camino haya montañas, Él las allana para que tú puedas pasar. Por eso dice la Biblia, dile a esa montaña, échate para allá. Y la montaña se echará. Él hace sendas derechas para nuestros pies. No sé qué problema tan grande tengas en tu casa. No sé qué montaña tan alta tienes que pasar. Pero hay un Dios de resolución de conflictos. Amén. Dice la Biblia que Jacob tenía otro problema familiar y Dios le dijo, levántate, sube a Betel. En Génesis 32, sube a Betel y quédate allí, haz un altar. Entonces dijo la Biblia, quitad los dioses ajenos. 1, quita los dioses ajenos, quita la idolatría. 2, limpiaos, mudad vuestros vestidos. Alude directamente a la santidad. Levantemos y subamos a Betel. Y dice la Biblia que toda su familia entregó los dioses ajenos. Esta palabra me gusta, ¿sabe por qué? Porque yo tengo que estar consciente cuáles son las debilidades de mi esposa. Cuáles son las cosas que le causan tristeza. Y cuando Jacob subió a Betel, la Biblia dice que Raquel, la que él amaba, tenía dioses escondidos, tenía ídolos. Y ella entregó los ídolos, tenía estos ídolos guardados aquí. La idolatría. La idolatría es darle lugar o preferencia a algo, a alguien que no sea Dios. Quitar a Dios del lugar predilecto, del centro y poner nuestro deleite. Eso es idolatría. Lo que te desvive la pasión. Lo que te desborda pasiones. Eso es idolatría. Si no es Dios, es idolatría. Y Raquel, a pesar de que era bonita, tenía una belleza esbelta. La Biblia dice que era una mujer hermosa, pero su corazón era idólatra. Y por eso Dios mandó a Jacob, sube a Betel y hace un altar allí, porque el altar desnuda nuestros conflictos. Porque en la presencia de Dios, Dios nos hace ver nuestra condición. Amén. Me gusta la historia de Jacob porque Jacob tomó lugar y dijo, yo cometí errores. Yo robé bendiciones, mentí, deshice, pero hoy Dios se me ha aparecido en el camino a Betel, que significa casa de Dios. Y cuando subió a la casa de Dios, él tenía una experiencia con el lugar. ¿Se acuerdan que había unas piedras y una escalera? Y él dijo, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Pero en esta segunda experiencia no es la experiencia del lugar, sino con el Dios de la casa de Dios. ¿Qué experiencia has tenido hasta hoy con este lugar? Y no vale la pena que tú tengas experiencias con este lugar. Qué bonito, el ambiente, la alabanza. No, el asunto no es el lugar, porque uno mayor que el templo está aquí esta mañana. Ojalá alguien tenga una experiencia con el Dios de la casa de Dios. Y cuando hubo esa experiencia, toda la familia entregó los ídolos. Se mudaron los vestidos, había santidad en la casa. Eso quiero, que en mi casa haya santidad. Porque la santidad conviene a la casa. Amén. Se tiene que estar celoso de lo que se escucha, de lo que se ve, de lo que se habla en la casa. ¿Qué día le dije? Estoy celoso porque puse un noticiero y era hablar de pandemia y pandemia. Y como que el nombre de Jesús, ¿dónde está? Le dije a mi esposa, pon alabanzas allí. Vamos a cantarle a Dios. Vengan, hijas, vamos a cantarle a Dios. Aleluya. Porque Jesús debe ser el centro de mi casa. 4 aspectos de la paternidad familiar. El modelo del padre es el ejemplo. La mejor prédica es el ejemplo. Porque el jefe del hogar nutre, sostiene, protege y educa con el ejemplo. El padre provee reposo
Noé construyó el arca y sus hijos eran pequeños y se los llevaba a cortar madera. Y sus hijos crecieron. Y 100 años después metió a sus hijos y a las esposas de sus hijos en el arca. Porque esos muchachos durante 100 años buscaron madera todos los días. Quizás se expusieron a burlas, a esputos de los hombres de ese lugar, porque la Biblia dice que eran hombres malos. Pero Noé y su casa fue salvada de las aguas, porque hubo un padre ejemplo. Amén. En este tiempo de crisis, Dios busca hombres que seamos ejemplos. Que tu mujer te vea arrodillado, que tu mujer te vea leyendo la Biblia, que tu mujer vea cómo en medio de las circunstancias tú tomas las riendas espirituales y dices: en esta casa manda Dios, en esta casa está Dios. Yo siempre digo que mi papá le tenía una grabadora. Eso era un acto de guerra. Eso, cada hora, hermano, había música en la casa con una grabadora roja, A y B. Se llamaba Sankey. Y esa grabadora roja tomaba al diablo y le daba por aquí y por allá. Había una canción de Marino, de la hija de Marino, de Paola Marino, que decía: vuelve a casa, papá. ¿Se acuerdan de esa canción? Vuelve a casa, papá. Y mi hermana cantaba, siendo niña en la iglesia, cantaba como una especial. Le gustaba tanto ese himno. Qué bueno sería que en mi casa haya declaración de guerra a lo malo, a lo pagano, a lo que no conviene. Que un padre saque escudo en la noche espiritual y proteja su casa en oración. Mi padre tenía una chancletica y que panán de caucho, de cuadrito. Las piernas mías son testigos. Esas chancleticas hablaban cuando caminaban. Sacan, 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 sacan. Y yo recordaba esa chancletica a las 2 de la mañana en la sala. Y mi padre orando, sacudiendo. Se metía al rincón de la casa orando. Llegaba al cuarto, imponía las manos sobre mis hermanos, sobre mí. Yo me hacía el dormido, pero escuchaba oraciones. Y muchas veces las lágrimas de sus ojos me caían en el rostro. Y recuerdo oraciones que decía: yo te lo entregué en el altar. Cuando yo me quise desviar, mi madre dijo una oración: Señor, se me salió de las manos, pero de las tuyas sé que no. Guárdalo. Qué bueno sería, hermanos, que los conflictos familiares se lleven a un Betel. Que si hay problemas económicos, no te derrumbes, sino que veas que en el cielo hay un Jehová Jireh. Que si hay situaciones que han salido de control, que te han quitado la paz y el reposo, en el cielo hay un Jehová Shalom. Que si ves que las cosas no han salido bien, tú veas que hay un Dios que restaura. Si sientes que la paz y la seguridad te sientes con temor, hay un Jehová Tsidkenu. Que te sientes solo, hay un Jehová Shabaoth. Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Oh, aleluya. ¿Qué le vas a dar cuenta a Dios, hermano, por tu casa? ¿Qué le vas a presentar a Dios si tu mejor ofrenda son tus hijos? Es tu casa.
Si tu mejor canto no es en la iglesia o en el templo, es cuando reúnes piedras en tu altar familiar y dices: Señor, mi casa es tu casa, Padre. Yo estoy sembrando en Nicole y en Carol porque quiero recoger de ellas. Y siempre le digo a Carol: Carol, ¿qué quieres ser? Ella le gusta cantar, le gusta la música. Le compré el piano, le pongo al maestro. Ahora no le gusta el piano sino solo cantar. Bueno, vamos a buscarle un maestro de canto. Hablé con María Alejandra: pilas, vamos a hacer lo que sea. Nicole, ¿qué te gusta? Le gusta el diseño, ya me pidió un computador. Le gusta diseñar, le gusta hacer póster. Recuerden que ustedes lo mejor que pueden hacer es servirle a Dios. Y les digo, a todos los hermanos de la iglesia me los saludan de abrazos y besos, porque ellos son nuestra bendición y nosotros nos debemos a ellos. Y Dios los usa a ellos para alimentarnos a nosotros. Y cuando le compro un vestido y le digo: hija, gracias a Dios. Papi, necesito algo. ¿Ya oraste? Estamos orando para que Dios nos provea una vivienda y todas las noches oramos: Carol, ¿ya oraste por la casa? Sí, papi. Claro, Carol pidió una casa rosada. Pero estoy sembrando en ellas. Estoy quitando cizañas, porque tengo gente que la influencia alrededor, la sociedad, ¿verdad? Que día la regañé porque pasó todo el día viendo YouTube y viendo muñequitos y cosas raras. Y entonces la escuché hablando también como el de la televisión y la regañé fuerte. ¿Qué hay en tu corazón? Pura televisión. Ya leyó la Biblia, ya cantaste. Bueno, porque yo quiero sembrar bien. Porque si yo siembro viento, prepárese, entonces que vamos a tener huracanes. Pero si yo siembro la palabra de Dios, hermano, sabe que vamos a recoger al 30 o mejor al 60 o mejor al 100 por uno. Aleluya. Josué lo supo decir. Yo no sé si ustedes quieren quedarse con los dioses de Egipto. No sé si ustedes van a desbaratarse por los dioses de Egipto y van a dar todo por lo Egipto, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Si ustedes quieren quedarse en este desierto, ustedes verán, pero mi casa y yo vamos en pie hacia las promesas de Dios. Pero mi casa y yo, mi familia y yo, vamos a creer en el Dios de que prometió tierra fértil. Aleluya. ¿Alguien en esta mañana cree en las promesas de Dios? Aleluya. Había un hombre que entró a una cantina con un do mayor por ahí. Te invito a quedarte en mi casa. Sí, bemol. Estaba cayendo nieve y el hombre llegó a la cantina y le pidió al cantinero: por favor, deme un vodka. Y el hombre comenzó a tomar su vodka. Y al rato el niño se le sentó al lado: cantinero, un vodka. Y el padre lo regañó: ¿tú qué haces aquí? ¿Tú es para que estés durmiendo? ¿Cómo llegaste aquí? Y el niño le dijo: seguí tus pasos en la nieve. Tus hijos van a pisar donde tú estás pisando. Tus hijos van a hacer lo que tú haces. ¿Qué cuentas le das a Dios? En estos tiempos el pecado es considerado no preocupante.
En ese tiempo donde hay tanta relatividad, dice, no importa si pecas, no importa, el evangelio no hay que tomarlo en serio. Y hay eventos cíclicos y repetitivos en la vida de los hombres. Se repiten en familias. Yo no llamo maldiciones generacionales. No, porque el que está en Dios, Dios le quita el efecto dominó y lo hace una nueva criatura. Pero el diablo trabaja de la misma manera porque el diablo no es creativo. Entonces él hace eventos cíclicos y repetitivos. Por ejemplo, la familia Kennedy en Estados Unidos, el primero que llegó descendiente o emigrante de Irlanda fue un famoso fabricante de licor o traficante de licor. Y fue tanto el dinero que que alcanzó a causa de este mal negocio que toda la familia se volvió rica. Y sus hijos fueron presidentes y vicepresidentes y senadores, pero todos murieron asesinados. El primero murió asesinado. John F. Kennedy murió asesinado. Robert Kennedy murió asesinado. A otros los derribaron en un avión. Eventos cíclicos y repetitivos. Dice el Salmo 19: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. David necesitaba resolucionar sus conflictos. David necesitaba un Betel o un Dios de la casa de Betel. Y por eso por el Salmo 51 dijo: no escondas tu rostro de mí. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque me volví como sequedales de verano. ¡Lávame! Eso es lo bueno que tiene ser un padre. Hay una canción muy bonita hace muchos años de Dani Berrío: Señor, yo quiero ser como tú, porque ellos quieren ser como yo. Enséñame a ser yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle. David sabía que necesitaba encontrarse con Dios. Lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Purifícame, crea en mí un corazón recto, Señor, que te alabe, que te glorifique. No quites de mí tu Santo Espíritu. Yo sé que alguna vez, hermano, ha tenido alguna dificultad, pero quiero decirles que hay un Dios en los cielos que está dispuesto a trabajar por tu casa. Hay un Dios en los cielos que está ahí a la puerta. Yo estoy a la puerta. Pide la ayuda, pide la ayuda. Pide la ayuda. Estoy aquí para ayudarte, para levantar a tus hijos, para protegerlos, para crearles conciencia de servicio en sus vidas. Porque la palabra de Dios hay un potencial que se esconde y que tiene condiciones necesarias para que germine y produzca frutos. Pero donde hay sembradores, habrá padres sembradores en esta noche, en esta mañana. Los que están en casa, habrá alguno que quiera sembrar, pero sembrar bien. Dice la Biblia en Proverbios 22:6: el que sembrar iniquidad, iniquidad cosechará, y la vara y la insolencia quebrará. Pero yo quiero hoy decirle a Dios: Señor, ayúdame. Sabe que David tuvo fracasos en sus hijos, pero con el último hijo fue todo diferente. Uno que se llamaba Absalón, el que nació de la unión con Betsabé. A Salomón sí lo educó. Tú pues, Salomón, hijo mío, esfuérzate. A Salomón lo educó. Y de todos los hijos de David, el único que murió bien fue Salomón. Siembra buenas acciones y cosechará frutos de ellas. Pónganse en pie, por favor. Quiero orar por los padres de familias. Quiero orar por las familias. ¿Alguien quiere
presentar su familia en esta mañana, levante sus manos. Dile: Señor, mi casa es tuya, Señor. Así, con esas simples palabras: Señor, mi casa es tuya. No te vayas nunca, Señor. No te vayas nunca. Ayúdame. Ayúdame a ser ejemplo a mis hijos. Ayúdame a ser ejemplo, Señor. Guarda nuestra casa, Señor. Crea un vallado alrededor de ella. Aléjanos de la lengua mentirosa, de la mano ladrona, de la mujer adúltera, del hombre adúltero, de la mujer fornicaria, del hombre fornicario, Señor. Guarda a mis hijas, guárdalas, protégelas de toda influencia, toda tendencia que haya en el mundo, todo lo que quiera destruir, quitar, dañar, robar, lo desautorizo en el nombre de Jesucristo. Yo quiero decir, como dijo el conquistador: yo y mi casa serviremos a Dios. Y sé que hay padres de familia en esta mañana diciendo: Señor, yo y mi casa te vamos a servir. Haga un pacto con Dios, así como lo hizo Jacob. Si hay ídolos en el corazón, entrégueselos a Dios. Aleluya.